Kaixo, Egun On denoi, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar Viva Nou de la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI Bilbao Basurto y el Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Hoy vamos a dedicar este espacio a un tema de gran trascendencia como es la participación en estudios internacionales. Y para ello contamos con la presencia de nuestra compañera de BioVizcaya, la doctora Eunate Arana, quien es la responsable de la Unidad de Internacionalización, Convocatorias y Procedimientos. Eunate es doctora en Medicina y Cirugía por la UPV-HU y presenta una amplia trayectoria investigadora y una extensa experiencia en proyectos europeos. Y es un placer contar con ella hoy para presentar precisamente el funcionamiento de la Unidad de Internacionalización, Convocatorias y Procedimientos de BioVizcaya. Aurrera, Eunate. Egunon guztioi, supongo se me escucha bien. Te escuchamos bien. Vale, es que recasco Verónica. Desde hace ya unos meses, pues se creó una nueva plataforma en el Instituto BioVizcaya, que es la unidad de internacionalización, y yo lo que pretendo hablar hoy es un poquito de las convocatorias más relevantes que pueda haber para investigadores del instituto, asociados principalmente a Osakidetza, y cuáles son los procedimientos y dónde pues la unidad puede dar soporte y ayudar a la solicitud y a conseguir estos proyectos. Mi charla va a tener 4 puntos importantes. El primero son las convocatorias en el marco Horizon Europe, que es una de las mayores fuentes de financiación. La siguiente va a ser cómo preparar una propuesta. Cuáles son algunas claves, ¿no?, para intentar conseguir que una propuesta tenga más posibilidades de éxito, porque son calls muy competitivas. La tasa de éxito puede estar en torno al 2%, entre el 2 y el 6%, dependiendo, luego hablaremos, dependiendo del tipo de convocatoria. Luego, ¿en qué consiste la unidad de internacionalización del Instituto BioVizcaya? Y un acuerdo de colaboración que se ha firmado, lleva ya casi 2 años de recorrido, con Zabala Innovation, y para que la gente sepa el soporte que puede dar Zabala y cuáles son las condiciones de solicitar su colaboración. Y en primer lugar, hablando de las convocatorias en el marco Horizon Europe, pues la estrategia Horizon Europe lleva vigente desde el 2021. Previamente era Horizonte 2020 y desde el 2021 se creó el primer plan estratégico en la Comisión Europea, que dura desde el 21 hasta el 24. En estos momentos se está evaluando, se está haciendo el análisis de este plan estratégico y se están desarrollando cuáles van a ser las líneas del plan estratégico 25-27. Dentro de los planes estratégicos de Horizonte Europa, lo que se hacen es publicar normalmente bianualmente los paquetes de trabajo, los programas de trabajo, donde están estas convocatorias que voy a explicar más adelante. Ya han pasado los paquetes de trabajo del 21 del 22, el 24 se está cerrando, ya no queda ninguna call abierta del 2024, prácticamente ninguna, y ya hay borradores de lo que es las primeras convocatorias del 2025, y en breve esperamos pues que se publique el World Program del 25-27. Dentro de Horizonte Europa, a la hora de pedir una convocatoria hay que tener en cuenta algunas de las claves, ¿no?, que nos dictamina la Comisión Europea. Los proyectos tienen que tener 3 orientaciones clave, que son la transición verde, la transición digital, y luego también lo que busca Europa es que los ciudadanos seamos más resilientes, competitivos, inclusivos y democráticos, ¿no? En todo momento. Ya, veremos más adelante cómo, pues ese de colaboración entre países pobres, países más con más capacidad económica, con más recursos, con menos recursos, ¿no?, que cada vez las desigualdades en Europa sean menores. Y tiene 3 objetivos principales, la financiación, que son objetivos científicos, objetivos sociales y objetivos económicos y tecnológicos. Y luego un hecho bastante importante en las propuestas europeas
es tener en cuenta cuáles son los retos científicos que plantea Europa. Por una parte está la igualdad de género y la inclusividad, también la ética y la integridad, aspectos de posibilitar el acceso a las tecnologías y a las cadenas de valor, la ciencia abierta, la innovación social. También cada vez más te piden en las propuestas europeas que agregues expertos en humanidades y ciencias sociales, el no dañar, sinergias, el balance entre la innovación y la investigación, también bueno, pues estrategias de difusión y de diseminación y explotación. Y en los programas Horizon Europe se dividen en tres pilares, es decir, la financiación va en tres bloques de financiación. El pilar 1 es ciencia excelente, ahora voy a detallar cada uno más en concreto. El pilar 2 son los retos globales y los retos industriales y de competitividad en Europa. Ahí es donde más oportunidades podemos tener nosotros de financiación. Y el tercer pilar es la Europa innovativa. La Unión Europea ha creado hace unos años el Instituto de la Innovación y la Tecnología. Aparte de dentro, en colaboración con el programa Horizon Europe, están los partenariados y también están las misiones. Dentro del pilar 1, la ciencia excelente, hay cuatro fondos de financiación principales. El primero son los ERCs, los European Research Councils, que son proyectos que financian a un investigador de vanguardia, es decir, lo que pretende es financiar proyectos a investigadores, a los mejores investigadores que hay en Europa. Y hay tres niveles dependiendo del grado de experiencia que tenga o los años de investigador postdoc que tenga el investigador. Luego están las convocatorias Marie Sklodowska-Curie, que también son para investigadores, pero sobre todo investigadores que generen movilidad, es decir, para mover talento de una institución a otra dentro de Europa. Y dentro del pilar 1 también se financian infraestructuras. Dentro del pilar 2, que es probablemente el más interesante en nuestro caso, lo que Europa ha definido son los clústeres o las áreas en las que saca proyectos de investigación. Y como podemos ver, una de las áreas es salud. Pero en esta nos tenemos que fijar sobre todo en las convocatorias que tienen en salud, pero en muchas ocasiones también hay convocatorias en otras áreas que pueden ser de interés. Por ejemplo, en clima y energía cada vez salen más proyectos en temas de cambio climático y desarrollo de enfermedades crónicas, de enfermedades infecciosas, pero también tenemos otras áreas como alimentación y bioeconomía, recursos naturales, agricultura, medio ambiente. En la industria digital también salen proyectos en los cuales podemos entrar relacionados con la inteligencia artificial, las nuevas machine learning, deep learning, etcétera. Y luego hay otras áreas como cultura, creatividad y sociedades inclusivas y la seguridad civil para la sociedad. Europa plantea tres desafíos a la hora dentro del clúster de salud, que es ahora el que más voy a tratar. Los desafíos que nos plantea es hacer frente a las amenazas que suponen los problemas de salud para los ciudadanos y la salud pública, mejorar la sostenibilidad de los sistemas sociales y de la atención sanitaria. Hay muchas propuestas que van en este sentido, ¿no? En la sustainability, y luego aumentar la competitividad en Europa de la industria dedicada a la salud. Y nos plantea las siguientes áreas de intervención. Todo esto, recordar que es el programa hasta el 2027, que es salud a lo largo de la vida, determinantes ambientales y sociales, las enfermedades raras y las enfermedades no transmisibles, las enfermedades infecciosas, incluidas las desatendidas y las relacionadas con la pobreza, herramientas, tecnologías y soluciones digitales para la salud, el cuidado, incluida la medicina personalizada, y también sobre sistemas de salud.
Y esto es muy importante porque los proyectos que saca Europa para financiar están englobados dentro de unos esperados impactos o destinos que les llaman, ¿no? Las destinations. Entonces es muy importante, luego vamos a incidir más en cómo preparar una propuesta. Cuando estamos preparando una propuesta, fijarnos en qué destination está esa propuesta. Y las destinations o los esperados impactos que nos dictamina la Comisión Europea son mantenerse sano en una sociedad que cambia rápidamente, vivir y trabajar en un ambiente que promueva la salud, hacer frente a las enfermedades y reducir la carga de la enfermedad, garantizar el acceso a una atención sanitaria innovadora, sostenible y de alta calidad, desplegando todo el potencial de las nuevas herramientas, tecnologías y soluciones digitales para una sociedad sana y mantener una industria de la salud innovadora, sostenible y competitiva a nivel mundial. Y en el clúster de salud, ¿dónde salen proyectos financiables? Bueno, pues como he dicho, en primer lugar en los Work Programs, en los paquetes de trabajo. Hay una área en concreto que luego voy a explicar, que son las misiones, y hay una relacionada directamente con el cáncer, que es Misión Cáncer, y luego están los partenariados. Entonces, dentro de los programas de trabajo en el clúster de salud, aquí vemos cómo se publican, ¿no? O sea, hay ya borradores de las propuestas en el clúster de salud 2023-2025. Entonces, lo que habría que hacer es ir a estos programas y ver exactamente cuáles son los proyectos o las áreas que va a financiar la Unión Europea, y ahí es donde se puede hacer una solicitud de un proyecto financiado por la Comisión. Por otra parte están las misiones. Las misiones lo que pretenden es relacionar mejor la investigación y la innovación en unas necesidades de los ciudadanos que tengan un alto impacto y una fuerte visibilidad. Y lo que determinó Europa son estas 5 misiones. Es decir, son áreas estratégicas en las que va parte de la financiación solo para financiar estos dominios y no para financiar otro tipo. El primero es adaptación al cambio climático, incluida la transformación social. Hay un área solo dedicada al cáncer, solo que financia proyectos relacionados con cáncer. Están los océanos, mares y aguas costeras e interiores saludables, las ciudades climáticamente neutras e inteligentes y la salud del suelo y la alimentación. Y Misión Cáncer, para entrar más en concreto, ¿qué financia? Bueno, pues tiene un objetivo dentro del Plan Europeo de la lucha contra el cáncer, que es mejorar la vida de más de 3 millones de personas para el 2030 mediante una mejor prevención, tratamiento y calidad de vida. Es decir, incide, como ahora vamos a ver, en todas las áreas relacionadas con el cáncer. Tiene 3 pilares de financiación y tiene 2 áreas transversales. Entonces, dentro de los pilares, lo que financia son proyectos para prevenir, para realizar prevención en cualquiera de los 3 niveles de prevención, proyectos para optimizar el diagnóstico y el tratamiento, y proyectos para apoyar a la calidad de vida, y no solo a la calidad de vida de pacientes con cáncer, sino de supervivientes del cáncer y también de sus cuidadores familiares y entornos sociales. Y luego, dentro de las 2 áreas transversales, está el asegurar el acceso equitativo y también en la comprensión mejor del cáncer, de su desarrollo y cuáles son sus factores de riesgo asociados. Y por último están los partenariados. Entonces, dentro de los partenariados son proyectos que están financiados por entes públicos y por entes privados. Es decir, la Unión Europea financia parte de los proyectos y otra parte de los proyectos está cofinanciada por entidades regionales o entidades nacionales. Nosotros tenemos partenariados en los cuales solicitamos la ayuda a través del Instituto Carlos III, o también podemos tener partenariados que se solicitan a través de Bioef o del Departamento de Salud. Es decir, parte de la financiación va por instituciones como el Carlos III, como Bioef o como el Departamento de Salud.
Los partenariados han ido evolucionando, es decir, también cada Work Program o cada plan estratégico van cambiando en las áreas en las que van saliendo y los diferentes calls en los que van saliendo partenariados. Y lo que podemos ver es que para el 2025 lo que se prevé es un partenariado de enfermedades raras que va a salir también un partenariado de One Health y va a salir también un partenariado relacionado con preparar a los sistemas públicos para otra posible pandemia. Y entre el 25 y el 26 se espera que salga el partenariado de Brain Health. Y por último, las iniciativas que más financiación traen, pero también unas de las más competitivas, son las IFIs, las iniciativas de salud innovadora. Estos proyectos son proyectos que pueden tener, por ejemplo, 40 millones de financiación, pero la mitad de la financiación la tienen que poner industrias europeas de ciencias de la vida, que están en esos consorcios. Muchas veces estos proyectos se piden conjuntamente con farmaindustria y cuando vas a hacer la propuesta ya tienes que tener las empresas que se comprometen a cofinanciar prácticamente el 50% de la ayuda. Y por último, en el pilar 3, dentro de los 3 pilares de Horizon Europe, tenemos la Europa innovadora. El Consejo Europeo de Innovación lo que pretende es promover la innovación en Europa mediante la financiación, sobre todo de pymes, de empresas que pueden ser emprendedoras. Entonces, lo que hace es apoyar a innovaciones con carácter revolucionario y disruptivo, con potencial de ampliación, que sean demasiado arriesgadas para los inversores privados. Es decir, puede financiar hasta el 70% del presupuesto de una pyme. El problema muchas veces es que lo que se tiene que presentar aquí como proyecto tiene que ser una solución, un dispositivo muy disruptivo, algo muy novedoso que no exista en mercado para ser financiado por estas ayudas. Y tiene tres ayudas diferentes, que es el Pathfinder, el Transition y el Accelerator. El Pathfinder lo que financia todos siempre tienen que ir con una pyme, es decir, puede ir Osakidecha, cualquier investigador de Osakidecha, cualquier investigador del instituto puede solicitar esta ayuda, pero en el consorcio tiene que haber siempre una pyme y una pyme que es la que va a desarrollar el producto, la solución y el que al final la va a llevar a mercado. Entonces se puede solicitar en la fase en la que la tecnología es una prueba de concepto, es decir, se está formulando la idea, se está formulando esa primera prueba de concepto que pasará a ser un testeado en una situación de laboratorio. Entonces, lo que financia son dispositivos entre soluciones entre un TRL 1 a 4. En el Transition lo que hace es financiar esas ideas que ya son una prueba de concepto y que se hacen las primeras validaciones, los primeros estudios de demostración de funcionalidad, de eficiencia, de eficacia, bueno, lo que corresponda en cada caso, para tener un prototipo precomercial. Entonces son la transición entre lo que es la idea y el mercado y son proyectos que tienen que estar en un TRL de 3 a 6. Y por último está el Accelerator, que ya es cuando tienes ese prototipo que ha demostrado que ya funciona, que está cerca de mercado y bueno, pues es para acelerar el que ese dispositivo al final, esa pyme, al final acabe teniendo un dispositivo en mercado, comercializado y que bueno, pues que genere, aparte de que genere el beneficio en salud, que también genere riqueza. Y pasamos al segundo bloque, que lo que voy a tratar es, bueno, pues dar algunas pinceladas y sobre todo hacer hincapié en temas muy importantes a la hora de ponerse a preparar una propuesta para un proyecto de la Comisión Europea en Horizon Europe. Cuesta mucho preparar una propuesta, entonces hay algunas cosas que, bueno, pues que son claves porque si no se tienen en cuenta desde el principio, bueno, pues no se puede incidir en ellas.
Como ya he comentado, en la Unión Europea, cada vez que tiene un plan estratégico, dentro del plan estratégico, normalmente bianualmente, pero también luego puntualmente, pues saca ayudas, lo que saca los paquetes de trabajo. Entonces, o los programas de trabajo. En estos programas de trabajo, lo que aparecen son las asociados a esas destinations que he comentado antes, proyectos que va a financiar. Entonces, aquí lo que podemos observar es que tenemos aquí dentro del clúster de salud, en el programa que sacó del 2024, vemos, por ejemplo, aquí proyectos, este proyecto que está dentro del Destination. Entonces, lo importante es ver dónde encaja ese proyecto para tener claro qué es lo que nos está pidiendo la comisión cuando vamos a solicitar ese proyecto. Y luego lo que hay que leer es muy bien la descripción de este proyecto que queremos solicitar y hay que tener en cuenta, luego lo vamos a ver en más detalle, pero las condiciones específicas de participación, por ejemplo, si pueden ir países que no sean de la Unión Europea, si tienen que ir países que no sean de la Unión Europea, si la evaluación va a ser ciega, es decir, últimamente las propuestas europeas se presentan ciegas, es decir, en una primera propuesta no puede aparecer, que luego voy a hacer hincapié, ¿no? En las que son de dos etapas, no puede aparecer ningún dato que relacione a ningún socio que va en la propuesta. Y, por ejemplo, frases como el instituto más antiguo de Alemania, pues eso ya invalidan la propuesta y ni siquiera te la evalúan. Hay que también tener en cuenta el tipo de acción, luego voy a explicar qué es cada una, si es una RIA, una IA o una CSA. También el presupuesto tiene que estar muy bien justificado, ¿vale? Y hay que dar una orientación del presupuesto. El alcance hay que leérselo muy bien, cuáles son los resultados que espera la Unión Europea de ese proyecto cuando finalice, las sinergias con áreas estratégicas, que cada vez lo piden más, por ejemplo, con ciencias sociales y humanitarias, si estamos presentando una etapa clínica, una etapa preclínica, y en el caso de que se presenten estudios clínicos, hay que redactar entero el anexo de estudio clínico. Estos son ejemplos de dos propuestas de convocatorias dentro del marco Horizon Europe. Entonces, si vemos en la primera, cuando vamos a leer una propuesta, vemos cómo, bueno, pues es una propuesta de Horizon Europe del 2023 en el clúster de salud, porque esta palabra es la que determina el clúster en Health. Y si vemos aquí Environmental Health, es la Destination 2, que es vivir y trabajar en un ambiente que promueve la salud. Entonces hay que tener en cuenta que esta propuesta tiene que hacer hincapié en el proyecto que vamos a preparar en que vamos a mejorar este impacto que nos está pidiendo la Unión Europea. Y vemos como en el segundo caso pone que es en dos etapas y el primero no. Cuando se presenta un proyecto en una única etapa, se presenta toda la memoria, que no debe exceder de 50 páginas, y se evalúa y eso es lo que al final, bueno, con la resolución te conceden o no la ayuda. En el segundo caso que presento aquí pone two stage. Entonces quiere decir que primero se presenta un resumen que no suele exceder de 10 páginas, en el que más o menos ya tienes que tener el consorcio hecho, más o menos es como un resumen del proyecto, pero tiene que estar todo muy bien definido. Y si te la aprueban, luego ya hay que trabajar lo que es la propuesta entera de 50 páginas y se presenta. Entonces, por ejemplo, en este caso de que estamos hablando, en el segundo proyecto, lo que dice el PID del proyecto es Personalized Prevention of Non-Communicable Diseases, Addressing Areas of Unmet Needs Using Multiple Data Sources. Bueno, pues aquí, cuando uno lee este título, parece que pueden encajar muchos proyectos, ¿no? Pero lo que hay que ir es a leerse muy bien dentro de la propuesta que pide la Unión Europea cuáles son los expected outcomes, como he comentado antes, es decir, qué nos está pidiendo exactamente y hay que escribir dentro de la propuesta que vas a hacerlos todos, es decir, no vale decir que yo solo voy a mejorar el primero.
Tienes que mejorar todos los outcomes que te está pidiendo la Unión Europea en esa call. Y luego también el alcance, es decir, hasta dónde te pide la Unión Europea que tienes que llegar. Entonces hay que leerse muy bien porque dentro de la propuesta tiene que haber acciones que va a cubrir todos, que vas a llegar a alcanzar todo lo que te viene en alcance y que vas a cubrir todos los objetivos que te pide la propuesta europea. Y también hay que tener en cuenta, hay que leérsela muy bien, pero cada vez más pone si aquí pone, por ejemplo, this topic requires contribution of social science and humanity, es decir, tienes que meter algún socio o algunos socios que sean expertos en esas disciplinas. Te pueden poner expertos en ética, cada vez más las propuestas europeas van socios que son expertos en ética de inteligencia artificial. Por ejemplo, si vas a pedir un proyecto en el que vas a utilizar técnicas de inteligencia artificial, tienes que meter un socio que sea experto en ética, en seguridad, en regulación, etcétera. Entonces, todo eso te lo pide la propuesta, entonces hay que leérsela muy bien, porque si no cubres una de las áreas, pues tienes muchísimas posibilidades de que no te la financien, no te la concedan. Vale, entonces puntos claves a la hora de preparar una propuesta. Bueno, pues cuando uno tiene una idea, ¿no? Normalmente lo que trata es de cubrir esa idea, ¿no? Entonces es lo que te piden las propuestas europeas. Es decir, tienes que contribuir a algún problema o necesidad a nivel europeo. Es decir, tú tienes que plantear que en ese topic hay un problema y que tú vas a intentar dar soluciones a ese problema. Y tiene que ser un problema europeo. Y cuanto más global sea en Europa, más posibilidades de éxito. Lo que Europa te pide es que no resuelvas un problema regional o local, sino un problema que más o menos es genérico a mucha o a gran parte de la población europea. Hay que valorar si requiere colaboración europea e interdisciplinar. Luego siempre hay que referir que vas a tener un impacto social, económico y científico, es decir, en los tres objetivos que hemos visto que plantea Horizon Europe, bueno, pues tienes que intentar tener impacto en los tres objetivos con la propuesta. Hay que dar respuesta, como he comentado en la diapositiva anterior, a los topic, a los destination y siempre a las prioridades del Consejo Europeo, y también tiene que ir todo relacionado con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay que ver muy bien qué tipo de propuesta es la que estás preparando, si es una RIA, una IA o una CSEA, que luego voy a explicar estos tres conceptos, qué es lo que son. Es muy importante la formación del consorcio, es decir, el consorcio tiene que ser equilibrado, pero, o sea, todos los socios que aparezcan tienen que tener un sentido y un porqué. Hay que ver si los requisitos, es decir, porque hay condiciones de elegibilidad que si no se cumplen directamente te rechazan la propuesta, no la evalúan. Entonces hay que ver si mínimo tiene que haber un Estado miembro, si mínimo son dos y si tiene que tener países asociados, lo que he comentado, bueno, si es una colaboración con Latinoamérica o con África o con Estados Unidos, etcétera. Todas las entidades públicas, los organismos de investigación o educación superior tienen que tener un plan de igualdad de género y hay que subirlo, hay que adjuntarlo, si no, no eres elegible. La participación no quiere decir que se reciba financiación. Hay socios que pueden ir sin financiación. De hecho, por ejemplo, Suiza puede participar, pero no recibe financiación de la Unión Europea. Y luego hay que siempre evaluar y vigilar si el topic te está pidiendo que haya socios estratégicos. Algunos son realmente, si te pone que es recomendable, hay que añadirlos, por ejemplo, los de Social Science, pero también suele ser recomendable pues, que haya alguna pyme, que esté en la academia, que haya algunas universidades, cuanto más prestigio tengan mejor, que haya agentes de regulatoria, agentes de ética, etc.
Para elaborar una propuesta tiene dos partes, la parte A y la parte B. Todos los formularios están online, entonces la parte A es un formulario online que tiene información general sobre los datos de los socios, la afiliación, el desglose del presupuesto y aspectos éticos. Y luego está la memoria técnica del proyecto, que es la que he comentado, que en el caso de un first stage son 10 páginas y en el caso de un second stage pues son más páginas. Y tiene que ser esas páginas porque si te pasas de páginas, pues no te la... Si subes 51 páginas o 50 páginas y 3 líneas, no te la evalúan. Siempre se debe incluir un plan de difusión, comunicación y explotación de resultados. Es una condición de admisibilidad. Si no se presenta, no te la evalúan. Hay que tener en cuenta aspectos transversales, la ética, la seguridad, la protección de datos, la inclusividad, la perspectiva de género, la ciencia abierta, el respeto al entorno. Todos esos epígrafes tienen que estar dentro de la propuesta. Se recomienda incluir un anexo específico para los ensayos clínicos que he comentado, es el anexo del Study Design. Y luego siempre hay que incluir cómo vas a gestionar la ciencia abierta en la excelencia y en la implementación, con el acceso abierto tanto de los datos como de las publicaciones, y siempre hay que poner que vas a cumplir los criterios FAIR de datos fiables, accesibles, interoperables y reutilizables. A la hora de presentar la propuesta, bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Tiene que ser completa, legible, accesible e imprimible. La propuesta no debe exceder de los límites máximos de extensión y la propuesta se debe presentar siempre antes de fin de plazo. Hay un plazo, una hora que pone la Unión Europea y para esa hora tiene que estar subida en la plataforma de la Comisión. Los criterios de evaluación son la excelencia, el impacto, la calidad y la eficiencia en la implementación. Y bueno, pues hay unos umbrales mínimos que hay que pasar, es decir, en la excelencia hay que tener 4 de 5 puntos, en la sección de implementación 3 de 5 y si no llegas a 12 puntos, pues ya no tienes ninguna posibilidad de financiación. Aunque últimamente hay propuestas con 15 puntos que se está quedando fuera, por lo que he comentado, que es son convocatorias muy competitivas. Y esto es lo que he comentado en varias ocasiones de lo que es una RIA, una IA o una CSA. Si veis en la zona de abajo, aquí lo que podemos ver es esa call que hemos visto antes del Horizon Health Staying Alive 1.5. Lo que nos dice la Unión es que lo que tenemos que presentar es un proyecto, una RIA. ¿Y qué entendemos por una RIA? Bueno, pues una RIA es un proyecto en el que estamos desarrollando algo, un proyecto que va a dar una solución que todavía está en unos estadios muy tempranos, en un TRL 3, 4, 5. O sea, está más en la investigación que en la innovación. Y cuando hablamos de las IAS, vemos que lo que estamos es desarrollando una solución que está más cerca de mercado, es decir, más cerca de que se aplique en la práctica clínica asistencial, o sea, está más cercano a la innovación. Y luego muy pocas propuestas pues, suelen ser CSAs, que son proyectos de coordinación y de soporte a algunas acciones que plantea la Unión Europea y no tiene relación con CRLs. También hay que saber que a nivel nacional hay los National Contact Points, que muchas veces son de utilidad. Nosotros hay veces que les contactamos. Cuando uno está leyendo una propuesta, a veces tiene dudas de lo que realmente la Unión Europea nos está pidiendo en ese proyecto o cómo tenemos que poner algo en la propuesta o si tenemos dudas en si hay que incluir un socio o no. Bueno, pues para todas estas consultas tenemos personal de apoyo en el Carlos III, que son los National Contact Points. Entonces tenemos personas a la hora de pedir un Pathfinder, personas a la hora de pedir cualquier otro tipo de proyecto relacionado con el Health Cluster y también tenemos a Carmen Bello que nos puede resolver dudas en cuanto a la financiación y temas legales.
Y esto en relación a cómo preparar una propuesta. Y ahora quería comentar un poco la unidad de internacionalización de BioVizcaya, para que, bueno, pues, yo creo que muchos ya nos conocéis, pero para los que no nos conozcáis, pues bueno, pues yo soy la responsable de la unidad y luego, bueno, pues hay diferentes gestores científico-técnicos como Yanire, Neko, Ainara o Maitane. De todas maneras, toda la información está en la página web y para cualquier cosa nos podéis contactar. Y este sería un poquito cuál es nuestro organigrama de funcionamiento. Como vemos aquí en amarillo, bueno, pues una convocatoria o una solicitud de un proyecto europeo puede venir de diferentes lugares a la unidad de internacionalización. Sí que decir que todas las propuestas deben ser presentadas con conocimiento de la unidad de gestión de proyectos y la unidad de internacionalización, pero que además os podemos, bueno, pues ayudar a la hora de solicitar una ayuda a la Unión Europea. Entonces, muchas veces a nosotros a la unidad pues nos llegan posibilidades de colaboración por socios con los que ya hemos colaborado en proyectos anteriores, nos llega también a través de un investigador del instituto, nos puede llegar a través de un investigador de un centro tecnológico, de otros hospitales, del Cartos Tercero, de Bioed, de diferentes lugares, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, pues cuando ya el clínico o el investigador tiene más o menos claro, pues ahí es dar soporte a la solicitud, pero a veces nos llega de otro socio, de otra institución y lo que hacemos es buscar el equipo clínico que pueda dar soporte o cuál es el área de Osakidetza que puede dar soporte al desarrollo de ese proyecto. Entonces, lo que hacemos es comenzar con la solicitud de la propuesta. Todos los proyectos, antes de ser presentados a la comisión, deben ser autorizados por Osakidetza, ¿vale? Osakidetza debe evaluar la elegibilidad del proyecto y la participación de Osakidetza. También ayudamos a la hora de preparar la memoria, lo que he comentado, bueno, pues en todos esos puntos que hay que cubrir, pues para analizar que intentar que la propuesta vaya, bueno, pues con la mayor posibilidad de garantías de ser financiada y sobre todo, después de hacer un esfuerzo de presentarla, bueno, pues que no tenga ningún punto clave que la pueda rechazar. Luego tenemos el área de gestión. El área de gestión de proyectos lo que hace es ayudar a cumplimentar la solicitud, que hay que subir mucha información a la plataforma cuando se está solicitando un proyecto europeo. También supervisa el presupuesto, porque bueno, hay cosas que son financiables, otras que no, y muchas veces también lo que nosotros aportamos es que realmente el presupuesto que se le asigne a Osakidetza o al instituto sea el que realmente necesita. Y al final, en un proyecto europeo van muchos socios y todo el mundo quiere mucha financiación y bueno, pues al final esa pelea o esa negociación con el coordinador para, bueno, para que el presupuesto de Osakidetza, bueno, pues sea el que debe ser. También se puede hacer, bueno, solicitar una consultora en el caso que se requiera y luego la gestión del proyecto y ayudar en la presentación de la propuesta. Y luego también es importante contactar con el área de legal para los acuerdos o convenios que hay que hacer la propuesta. Desde dentro del área de gestión de proyectos, la responsable de la unidad es Izaskun Arenaza y luego hay dos gestoras de proyectos internacionales que son Irache Ziriza y Macarena de Bareño. Entonces, para ella cualquier tema de gestión de a la hora de presentar, a la hora de evaluar el presupuesto y también solicitudes de autorización con Osakidetza, conjuntamente con nosotros, bueno, pues os damos soporte en ese sentido. Y luego también es muy importante en muchos momentos la colaboración con los responsables del área de legal, con Marta Ferrer y con sus técnicos, quizás con Rebeca, a veces en la solicitud no suele ser frecuente la necesidad, sí que puede ser necesario por algún acuerdo, algún NDA en concreto que requiera la propuesta, pero una vez que una propuesta es financiada, hay que firmar entre todos los socios un documento que se llama el Grant Agreement, donde pone tanto BioVizcaya como Osakidetza a que se comprometen durante el desarrollo de ese proyecto
y ese documento siempre debe ser consultado y revisado por el área de legal. Y ya para finalizar, quería comentar brevemente el acuerdo de colaboración que tiene BioEF y los institutos con Zabala Innovation. Zabala Innovation es una consultora y bueno, pues puede dar soporte en el envío de la información sobre convocatorias, es decir, si necesitáis que os mande los paquetes de trabajo o alguna convocatoria en concreto os pueden buscar. También la estrategia para, eso, lo que he comentado, ¿no? La estrategia para participar en convocatorias que os puedan interesar a vosotros personalmente, responder dudas, valoración de oportunidades, análisis de viabilidad de una propuesta en la que estéis trabajando, el asesoramiento y revisión de una propuesta en el pilar 1, en las RCs y en las Marie Curies, apoyo en la redacción de propuestas y identificar también oportunidades de formación. Si alguno en concreto tiene alguna necesidad de formación en preparar propuestas europeas, bueno, pues también se les puede plantear. En cuanto al análisis, elaboración y presentación de los proyectos, bueno, pues os pueden ayudar en analizar un topic, lo que he comentado, ¿no? Ese texto que describe lo que es la propuesta, bueno, pues a intentar exprimir al máximo qué es lo que nos está pidiendo Europa. Cuando una persona, un investigador tenga una idea de un diseño, pues también se puede buscar en diferentes áreas temáticas alguna oportunidad de financiación. Elaborar el astra del proyecto, muchas veces para la búsqueda de socios, lo que se hace es un resumen de la idea de proyecto que vas a pedir para mandar y bueno, pues para ver si puede haber socios estratégicos que les puede interesar y también en la búsqueda de socios. También en la elaboración y presentación del proyecto, bueno, pues os pueden dar soporte a la hora, tiene un equipo de elaboración de propuestas, de planificación, pueden organizar reuniones con el consorcio, también la recogida de información técnica de todos los socios que hay que rellenar en la parte A de la propuesta, toda esa parte técnica. También pueden dar soporte en aspectos no éticos como la gestión del proyecto, el buscar la implicación de la ciudadanía. En muchas propuestas lo que te piden es que vayan ya cada vez más asociaciones de pacientes, por eso hay que mirar muy bien esa estrategia de ese consorcio equilibrado en la que esté todo el mundo, pero que nadie sobre, pero que nadie falte. También en la explotación, en la difusión de resultados y luego también pueden dar soporte en la elaboración de la memoria y también a la hora de subir la propuesta y preparar la propuesta en la plataforma de la comisión. Lo que sí quiero dar a conocer es que la participación en un proyecto en colaboración con Zabala, bueno, pues tiene unos costes. Es decir, dependiendo de el importe que tenga la propuesta, es decir, el importe con el que vaya la propuesta, Zabala tiene unos costes, es decir, en una propuesta en la que se van a pedir entre 2 y 5 millones para todo el consorcio, Zabala tiene un coste de 14.000 euros, entre 5 y 10 millones de 20.000 y más de 10 millones 27.000 euros. Y además tiene una prima de negociación de éxito, es decir, si la propuesta sale ganadora, es decir, si al final bueno, te da la propuesta la Unión Europea, se llevan entre un 2,2 y un 8% del presupuesto por tasa de éxito. Decir que estas cantidades los investigadores del instituto están exentos de cubrir, es decir, el socio Osakidetza y el socio BioVizcaya no tiene que poner financiación para contratar a Zabala, pero sí tienen que poner estos costes, quitando lo que sería el coste de la parte proporcional, que sería la de Osakidetza y la de BioVizcaya, la tiene que soportar el resto de los socios y lo que se suele hacer es porcentaje por el presupuesto que lleva cada uno en la solicitud de la propuesta. Y por mi parte, en principio, nada más. Es que ricasco a todos por estar ahí y no sé si ahora puede haber alguna ronda de preguntas o dejo la palabra ya a Verónica.
Es que ricasco, Eunate. No sé si hay alguna pregunta, podéis hacerla a través del chat, ¿vale? Es que ricasco por la presentación pormenorizada de cómo elaborar, ¿no?, una propuesta de proyecto europeo y todo el asesoramiento y apoyo que nos podéis dar desde la unidad, que yo creo que es súper interesante y desde luego lo que comentabas, ¿no? En todo el proceso, el apoyo que nos dais desde la unidad es importantísimo. Tal y como has explicado, un proyecto europeo, presentar la propuesta requiere de un proceso muy estructurado, alineado con los objetivos y las prioridades, ¿no?, de los programas de financiación europeos. Hay que identificar la convocatoria más adecuada al proyecto, asegurarse de que se ajuste a sus temas de interés, los requisitos establecidos. Algunos aspectos clave que has mencionado y que son de vital importancia es precisamente la composición del consorcio, ¿no?, que debe ser diversa, internacional, socios capacitados que aporten experiencia además en las áreas concretas. Y en este sentido me gustaría preguntarte cómo pueden nuestros investigadores clínicos acceder a esos consorcios y proyectos. Vale, como ya he comentado, en principio a nosotros nos llevan, o sea, hay muchas formas, ¿eh? Una es a través de Zabala, es decir, a Zabala se le puede dar una inquietud sobre una línea de investigación que tenga algún investigador y puede buscar calls, topics a los que ir y también puede buscar consorcios que se estén gestando y ofertar a Osakidecha o a ese grupo de investigación como un socio a participar en ese proyecto. Muchas veces también es, bueno, pues con colaboraciones internacionales que pueda tener un grupo de investigación, pues también preguntar a ver si van a ir a algún proyecto europeo y ofrecerse, porque, bueno, pues muchas veces es por desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de que vayáis a ir a algún proyecto, con esas colaboraciones internacionales de ensayos clínicos o de otro tipo de investigaciones, bueno, pues a veces con esos socios en los que has colaborado en otro tipo de proyectos, bueno, pues es proponer el ir a una propuesta europea. Y luego, a nosotros cada vez que nos llega una iniciativa, lo que sí hacemos es contactar con, bueno, pues con diferentes áreas para que puedan participar. Y muchas veces es empezar, porque cuando uno empieza y te empiezan a conocer digamos, en Europa, pues ya y participas en un proyecto, pues ya te van llamando para nuevos. O sea, muchas veces una línea de investigación va de proyecto en proyecto europeo, ¿no? Entonces, cuando acaba uno ya, de ahí sale otro, o al de un año te llaman para una continuidad o para algo parecido en un área similar, ¿no? Entonces, esas áreas diferentes habría que explorar. Y yo para terminar, como vamos muy bien de tiempo y agradecerte que te hayas ajustado perfectamente al tiempo establecido, me gustaría cerrar igual con un caso de éxito que quieras compartir, Eunate, algún proyecto que, bueno, desde el inicio, ahora sé que tenéis un montón de ellos abiertos, ¿no? El proyecto Lucía, por ejemplo, no sé si hay alguno que quieras compartir, porque quizás sea la forma más ilustrativa, ¿no?, de cara a nuestros investigadores. Bueno, yo voy a poner dos ejemplos de éxito, bueno, dos ejemplos de cómo han llegado proyectos, ¿no? O sea, nosotros hemos participado y creo que hay investigadores, no creo, hay investigadores de Basurto que participaron en el proyecto Gatekeeper. Entonces, el proyecto Gatekeeper era un proyecto de poner tecnologías a gente mayor con enfermedades crónicas, bueno, pues para intentar mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, ese era un proyecto enorme en el que había muchos socios y al final, al trabajar bien, como los investigadores de Osakidecha, bueno, pues trabajaron muy bien dentro del proyecto, bueno, pues que al final Osakidecha tenía que reclutar 10.000, o sea, 11.300 ciudadanos, se dice pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues como al final la participación fue muy buena, de ahí nos propuso, había un caso que era dentro de cáncer, entonces nos propuso uno de los socios de Chipre, nos propuso participar en otro proyecto de prevención en las escuelas para hacer programas de concienciación en adolescentes y prevenir el cáncer, ¿no? Fomentando hábitos de vida saludable, que es el proyecto Sunrise, que es uno de los proyectos que tenemos ahora en Misión Cáncer. Entonces, bueno, pues de ahí nos propusieron entrar en otra propuesta, ¿no? Entonces, muchas veces los casos de éxito son así, ¿no? Cuando un grupo entra en un proyecto, bueno, pues le ofrecen participar, que no tiene nada que ver, pues enfermedades crónicas, gente mayor y prevención de cáncer en las escuelas, ¿no? Pero muchas veces de uno viene el otro.
Y luego muchas veces lo que no hay que hacer es desesperarse. O sea, Europa es muy competitivo, pero yo digo que muchas veces, y esto el que la sigue la consigue, ¿no? Nosotros llevamos tiempo, nos contactó el Instituto Technion, que es un instituto que tiene muchísimo desarrollo en nanotecnología, en nanosensores, y llevamos, o sea, hemos pedido 3 veces un proyecto similar, que es un proyecto para detección precoz de cáncer de pulmón, que es el proyecto Lucía, en el que también está participando y muy activamente la OSI Bilbao Basurto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese nos contactaron para ser un socio clínico y lo hemos pedido 3 veces a diferentes calls europeas y lo que a la tercera, bueno, pues al final nos lo han financiado, ¿no? Entonces, muchas veces también el tener una buena propuesta, como he dicho, ¿no? Hay propuestas que con una puntuación muy alta no se acaban de financiar, porque al final digamos, el presupuesto es finito, ¿no? Pero cuando tú tienes una muy buena propuesta que tiene una buena evaluación, lo que hay que intentar es en la siguiente call intentar buscar un topic que se asemeje y volverla a presentar. Y al final, nosotros en muchas ocasiones, presentando varias veces la propuesta, bueno, pues al final tienes ese éxito, ¿no? En la propuesta. Perfecto, me parece un broche final, ¿no? El caso de éxito y esa resiliencia o persistencia cuando tenemos un proyecto bueno entre manos. Agradecerte la participación en el Vivano. Recordaros que el Vivano se graba, lo tendréis a disposición a través de la página web y bueno, cualquier propuesta de proyecto europeo a través de la unidad estaremos en contacto con UNATE, con BioVizcaya y bueno, es que ricasco. Vale, eskerrik asko zuri, Agur. Ahora.